Vamos a esperar un poquito más para que todos los alumnos estudiantes se conecten a la plataforma. Parece que dos nomás están conectados. Siguen en la otra clase, profesor. Ya. Esperamos que ingresen un poquito más de 10 personas, 10 estudiantes para poder dar inicio a lo que es la clase de hoy que vamos a llevar fuentes de la historia. Pero el audio está bien, ¿no, queridos estudiantes? Sí, profe, se escucha. Ya. Recordando a las ciencias auxiliares de la historia, ¿no? Ya hemos tocado el tema muy importante. Ahora vamos a pasar al tema de las fuentes de la historia. La fuente de la historia son el conjunto de objetos, documentales, testimonios, representaciones que le brindan al historiador información relevante y significativa respecto de los hechos ocurridos. Nos dice que para ser historiador debemos tener un conjunto de objetos. Cuando hablamos de un conjunto de objetos para recopilar documentaciones, testimonios, ¿de qué conjunto de objetos nos estaría hablando en esta fuente de historia? A ver, ¿alguien me puede comunicar? Puede decir qué conjunto de objetos vamos a tener para nosotros eh, que estos hechos sean significativos, ¿no? Que han ocurrido, qué objetos más o menos se meten a la mente, a ver qué objetos podríamos tener para tener esas evidencias, para ir hacia los hechos. Por ejemplo, en esta era de historia de contemporánea, lo que tenemos que tener los objetos son audios, son fotografías, son escritos, documentales, testimonios, representaciones que nos van a brindar información relevante, ¿no? Profesor, buen día. Profesor, disculpe, ¿podría esperar un momentito, por favor? Es que creo que faltamos, recién hemos terminado la clase anterior. Ya, espero unos 2, 3 minutos para poder empezar las clases, ¿sí? Ya, Buenos días, profesor, gracias. profesor, presente. Buenos días, profesor, La presente. gente positiva, gente activa está ya ingresando a esta cabina de plataforma para poder llevar a cabo las fuentes de la historia. Está bien, muy bien, muchachos. Ahí está la gente activa, ya se Buenos está. días, profesor. Buenas, compañeros. Buenas, buenas, buenas. Buenos días, profesor. Buen día, Buenos profesor. días. Buenos días, Ya profesor. nos falta pocos minutos para que ya Buenos días, tenga que profe. atardecer ya. Cuidado, ya cerrar. Buenos días, profesor.
Bueno, nosotros están con hambre, yo creo que ya muchachos, ya va a llegar a las 12 ya, ¿no? Ya es hora del almuerzo parece, ¿o a qué hora almuerzan ustedes? A ver. Buenos días, profe. Y el desayuno, bro. Nada, ni desayuno han tomado algunos, pucha, que a veces las clases empiezan pues temprano, a las 7 de la mañana, culminan a la 1, en la cual yo creo que el esfuerzo mental, lo que ustedes están haciendo es muy fuerte, ¿no? Porque desde que inician las clases de 7 de la mañana, ahí nomás ingresa comunicación, historia, matemática, álgebra, química, y ahí dice que el esfuerzo mental es más gastoso que uno que puede hacer la fuerza de un albañil, ¿no? Por ejemplo, cuando uno vamos a hacer trabajos de albañilería, solamente hacemos pepico, lampa, excavaciones de tierra, como las piedras, y haces un esfuerzo físico, pero en el caso de ustedes, hacen un esfuerzo mental, levantarse temprano y alistarse, ¿no? Sus cositas para que puedan adquirir nuevos conocimientos de las varias áreas que me están llevando. Ahora vamos a llevar la fuente de la historia, queridos estudiantes. En esta fuente de la historia, para que dice, para ser un historiador, dice que debemos tener un conjunto de objetos. ¿De qué conjunto de objetos nos estaría hablando en esta fuente de historia? A ver, vamos a ver, ¿qué conjunto de objetos podríamos tener para recopilar datos nosotros, para recopilar datos? Si digamos ustedes quieren hacer una investigación, ¿no? Del puente Calicanto, ¿y qué objetos llevarían allá para que puedan hacer sus investigaciones? Pueden llevar lapicero, lápiz, borrador, corrector, papel. ¿Qué más? ¿Qué objetos más? Una lupa, profe. Una lupa, muy bien, interesante. ¿Qué más? Aparte, para que tomas fotos, ¿qué vas a llevar ahí? Cámara, Una profe. cámara. Cámaras, ¿no? Cámaras, por ejemplo, para hacer ese tipo de audio, tienes que llevar un audio. Si yo quiero preguntarle a las personas mayores, ¿dónde? Ni modo que le voy a estar, que me esté, ¿cómo se llama? Dictando las cosas o hechos, y yo voy a estar escribiendo. Yo creo que para nuestra actualidad ya no deberíamos hacer eso. Más bien, a lo contrario, ¿qué debemos llevar? Una radio, ¿no? Una radio grabadora para que podamos tener ¿cómo se llama? Esas historias, esos hechos, y nosotros recopilarles en escrito ya, ¿no? Para hacer los documentales. Y ahí donde debemos ir a los testimonios. Para recoger testimonios, ya hemos dicho ya, tenemos que acudir a quiénes, a las personas mayores, ¿no? Que conocen, que están alrededor o que han vivido años por esas épocas, digamos que ya tuviesen 105 o 100 años. A esas personas tenemos que buscar. Ahora, ¿dónde viven? Para que, ¿dónde viven? Tenemos que ir a averiguar. Todos se trata de investigar, de profundizar el tema. ¿Para qué? Para tener hechos verídicos o hechos que han ocurrido en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las fuentes, estamos hablando de la arqueología, de los orales, documentales, audiovisuales, las antroposomásticas, en la cual nos van a llevar acá a hacer un conceptos muy distintos para poder conocer más la historia. Por ejemplo, en la arqueología, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué nos va a enseñar en caso de las fuentes de las arqueológicas? ¿Qué vemos ahí? A ver, una imagen, ahí estamos viendo en la primera imagen, ¿qué estamos viendo ahí? Puente Puente Calicanto, Calicanto. profe. Puente, Pues lo que nos enseña es el tiempo de su puente. origen, el tiempo en que fue creado de repente. Claro, pero cuando hablamos de la arqueología, estamos hablando de la arquitectura, de la arquitectura que nos han dejado nuestros antepasados. Ahí estamos viendo Puente Calicanto, ¿no? Esos quienes nos han dejado, nuestros antepasados, ¿no? Los incas nos han dejado. Ahí, mira, esos puentes son estables, ni siquiera el sismo lo puede mover. Son hechas a la perfección, como quiere decir, los incas eran unos arquitectos
unos ingenieros, aunque no han estudiado, pero sí eran unos arquitectos específicamente que llevaban ¿cómo se llama? El nivel exacto. Por eso la arqueología dice que son todas las cosas materiales que dejaron los hombres del pasado y que pueden ser percibidas por el sentido. Es cierto, todas las cosas que podemos ver, que podemos tocar, eso nos ha dejado lo que es la arqueología. En caso de la arquitectura. Ahora vamos a hablar también en caso de la artesanía. La artesanía, ¿podemos tocarlo? ¿Podemos verlo? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor. Claro que sí, por eso todas las cosas que se pueden ver, que se pueden tocar, que se puede percibir con uno de los sentidos, eso es la arqueología. Pero son todas las cosas materiales que nos dejaron los hombres del pasado. Ojo, del pasado. Ahí tenemos el puente Calicanto, aquí tenemos vasijas, tenemos jarrones, tenemos algunas copas que nos han dejado. ¿Se puede ver? Sí. ¿Se puede tocar? Sí. ¿Se puede oler? Sí, porque la arcilla que ellos tiene un olor hermoso, ¿no? No se puede, claro, no podemos decir, pero sí se puede oler, ¿no? ¿Se puede escuchar? Sí, han dejado también instrumentos, en la cual ellos, como la artesanía, son muy importantes en caso de la arqueología. Nos han dejado armas. Ahí vemos armas que nos han dejado en esos tiempos. ¿Y esto dónde lo podemos encontrar? ¿En una ferretería? ¿En una botica? ¿En dónde podemos Los verlos museos. todos? En un museo, ¿Dónde? profe. Un museo. Museos arqueológicos, profesor. Los Claro, museos yo no puedo ir a arqueológicos. una ferretería, pues no, a decir, ¿sabes qué? Yo quiero una herramienta de tal, no, de tal año, no, de tal época, no. ¿Dónde lo voy a ver? ¿Dónde voy a especificar el año, la época, dónde han estado funcionando estas armas? Van a ser en los museos. También nos dice que nos han dejado herramientas. La arqueología nos dice que nos han dejado herramientas. ¿Qué tipo de herramientas nos han dejado en esos tiempos? A ver, para la agricultura. Las lanzas, por ejemplo, La profesor. calza, profe, la calza. Profesor, hay un instrumento llamado chaquitaquia. No sabría si es tan antiguo, ¿no? Como los La indios, profe, pero sí, Ya, pero eh, mira, ve, los digamos que la antiguos. chaquitaca ya está muy bien, porque esos ya son hechos antiguos. Cuando son hechos del pasado, es porque sí todavía no se han dejado nuestros antepasados. La chaquitaglia, el asadón, la pala, no sé, el cazo, esas herramientas no se han dejado. Por eso la arqueología estudia todos estos tipos estas herramientas que se pueden percibir con los sentidos. Todo eso estamos viendo ahora, ¿no? Por ejemplo, ahorita vemos las fuentes orales, en la cual para ser un historiador también tenemos que tener estas fuentes que son importantes. Cuando nos dice es parte de la realidad y parte de la ficción, ¿qué nos querrá decir? ¿Será un mito o una leyenda? A ver, ¿qué opinan ustedes, queridos estudiantes? Cuando dice es parte de la Leyenda, realidad y profesor. parte de la Es una ficción. leyenda, profe, es una Leyenda. 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 Claro, una leyenda, ¿no? Ya, cuando nos habla son partes de la ficción, ¿a qué nos está hablando? Mitos. Cuentos. Mitos, profe. Mitos. Mitos. Cuentos, profe, cuentos. Mitos, Mitos. cuentos, profe. Cuando nos Imaginaciones. hablan son partes de la ficción, nos hablan de mitos. Porque abajo, no sé si están leyendo ustedes, ahí está un poquito borroso la explicación en caso del aspecto de mito y leyenda. Hay una diferencia en la cual en la parte del cuadro, ahí dice, cuando es mito, explica la creación de algo o de alguien. Al cambio, en la leyenda dice, explica cómo una persona se convierte en héroe, ¿no? O hacer parte de hechos humanos. En el lugar de los hechos, hablamos de cielo y lugar indefinido. Al cambio, en la leyenda dice que es espacio indefinido. O sea, como si hay una diferencia en el caso de mitos y leyendas, ¿no? También nos hablan de cuentos y relatos en esas fuentes orales.
y también que han tenido canciones, ¿no? En esas épocas nos cantaban, nos hacían, no sé si cantarían al Dios, cantarían al viento, al sentimiento, pero también habían las canciones que nos ofrecían en esos tiempos de las fuentes orales. Vamos a pasar a otra fuente, fuentes documentales. En estas fuentes documentales nos dice, son todos documentos escritos y plasmadas en piedra o en papel. Si yo les digo ahorita, chicos, ven ahí en la imagen, ven en la imagen, hay un escrito. ¿Dónde estará escrito? ¿En papel, en piedra o en qué? La primera imagen. En Primera piedra. piedra, Primera es la La piedra. primera es En piedra, profesor, piedra. Primero está en piedra. piedra, profesor. Sí, en la En la primera. piedra, ¿no? Las Ya, ahora, ¿qué, imágenes. qué herramientas harán utilizado para escribir en la piedra? ¿O harán escrito con pincel y tinta? No, profe. Algo de Con pincel, profe. De hierro. Con algo material duro, profe. Ya, pero algo imagínate, ¿no? En puntiagudo. esos tiempos, tener un martillo o tener cincel, un cincel me imagino que han tenido para tallarlo letra por letra, para poder saber en qué condición se podría hacer el alfabeto, pues, ¿no? Para escribir una historia o un hecho y dejar plasmada en la piedra. Al cambio, si hablamos del papel que se encuentra al lado derecho de usted, ahí ven qué tipo de lapicero habrán utilizado. A ver. La pluma, la pluma. Una pluma y una tinta. La pluma. La pluma y una tinta, muy interesante. A veces nosotros pensamos que esos escritos se han hecho, pues no con lapiceros, pero si nos remolcamos a un tiempo pasado, ya de acá a 200 años, 300 años atrás, vamos a verificar que la tinta y la pluma ha sido muy importante para escribir en esas épocas, en esos tiempos. Ya cuando aparecieron la revista, aparecieron los periódicos, ya ahí ya vamos a abarcar en caso de la invención de la imprenta, ¿no? Por eso, en caso de las fuentes documentales, dice, son todo lo que son escritos, plasmados en piedra, papel, revistas, libros, periódicos, ¿dónde más? En manuscritos, ¿no? Hechos a madera, todo ello nos A computadora, profe. Claro, actualmente en la era contemporánea que estamos viviendo ahora sí todo va a ser escritos a computadora, ¿no? Por eso si yo les mandase allá a hacer una investigación del puente Calicanto, ustedes para que puedan tener la base central van a tener que tener un conjunto de objetos y llevar ahí sus audios, las cámaras fotográficas, papel, y si es posible una laptop para que ahí mismo lo redacten, ¿no? Y una vuelta redactado, ya pueden sacar sus conclusiones. Para ello también tenemos unas fuentes audiovisuales. Nos recomienda tener audiovisuales, que aquí, mira, estamos viendo, ¿no? Justamente lo que decía el estudiante, tener una computadora, tener una radito al costado, una cámara fotográfica. Es muy importante para que puedan investigar los hechos pasados, llevar y recopilar y entrevistar, pues, ¿no? A los señores o jóvenes, más que nada a las personas mayores, para que puedan nosotros grabarlos y así estar más dispuestos, ¿no? A hacer que el audio sea escuchado una tras otra y sacar nuestras propias conclusiones. Vamos a hablar de las fuentes etnológicas también. En las fuentes etnológicas, ¿qué estaríamos viendo acá, queridos estudiantes? A ver. Danzas, profe. Danzas tradicionales, profe. Cualquier otro, no sé qué. Ya, mira, en caso de estas imágenes que estamos viendo acá, de las fuentes etnológicas, ¿de qué nos estará hablando?
de las De danza. costumbres, Tradiciones, danza. Costumbres y tradiciones, profesor de un pueblo. Tradiciones de cada pueblo. Tradiciones, profe. claro, De mira, las hay tradiciones. que resaltar estas nos vienen en el examen, ojo, cuando nos preguntan, ¿ah? Las fuentes tecnológicas, ¿a qué se abarca? Las costumbres son abarcadas a las costumbres de los pueblos, ¿ah? Las costumbres, por ejemplo, la costumbre en acá vemos el negrito de Huánuco, es su mismo nombre, lo dice el negrito de Huánuco, ya no podemos decir otro departamento, ¿no? Al cambio acá, en caso del baile de las tijeras, ¿ven ahí el baile de las tijeras? Sí, profe. ¿Qué departamento será el baile de las tijeras? Uno, profesor. ¿Será? Uno, profe, Huancavelica, uno. Uno, profe. Uno. Huancavelica. 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 Claro, Huancavelica es el origen de esta danza, ¿no? Lo que es el baile de las tijeras, en caso de las músicas. Por ejemplo, en el baile de las tijeras, ¿qué instrumentos se utilizarán? A ver, ¿qué instrumentos será Tijera. como los del negrito de Huánuco? Tijera y una tijera, profe. Y Nada droga, más porque la tijera. Y un No, hay pañuelo. otros no, instrumentos, hablamos de De instrumentos música. musicales. Hay un arpa. Tijera y sus Mano. pasos, profe. Cascabeles, profe. Mira, para explicarles la música que se utiliza para el baile de las tijeras, es un violín, un arpa. Ahora, que ellos le dan un otro sonido ya al bailar con la tijera, ¿no? Le dan un ritmo del zapateo, de sus estiramientos de piernas, volteretas y todo eso. Aparte de ello, tiene un instrumento que es la tijera. Y a través de la tijera, pues muestran un sonido especial. Para ello nada más se necesitan dos instrumentos musicales, que es el violín y el arpa. Al cambio, cuando hablamos del negrito de Guam, ¿cuántos integrantes de la banda participarán ahí? Más de 10, 30, profe. 10, 20, 10. profe. Más de Mínimo 20, 10, hasta 25 números. Banda completa, claro, hablamos de una banda completa en la cual estamos presentando para un concurso, pues, ¿no? Si presentamos nosotros como departamento a nuestro negrito de Huánuco, vamos a tener que llevar una banda completa. Vamos a llevar tarolas, dos bombos, platillos, el bajo, las trompetas, el saxofón. ¿Qué instrumentos no entran en caso de lo que es los negritos? Allá al costado, al otro costado de su computador, también tenemos una danza. ¿Qué danza será eso? A ver, más o menos ustedes La lo chonguinada, profe. capturan en esa imagen. Chonguinada. La chonguinada, muy bien. Esta chonguinada, de qué departamento nos presentará esta danza? De Junín, o también Mini de Pasto, Pascua. bro. Pero Ya, en Junín esta vienes es más proveniencia. conocida en la ciudad o en el departamento de Cerro de Pasco, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es cuando se genera el chunguinada y ahí bailan, cuando son mujeres, dice la historia que bailan, hay algunos personajes, hay varón, mujer y a ver, ¿quién me podría ser el medio? Las personas, El chuto, bro. no, Hay algunas personas los homosexuales que capullos, también participan. los capullos son bailados por personas, como lo decimos en una palabra vulgar, ¿no? Los mariconcitos. Los maricones, los maricones o las personas que hacen de capullo bailan este tipo de danza. Si alguna vez van a Cerro de Pasco y ven ahí a esta danza de la chunguinada, se van a dar cuenta que las mujeres, o sea, el personaje de las mujeres le hace un varón, pero un varón en sí es, pues, no, lesbiano, ¿no? Entonces, en la cual este personaje es muy querido en esta danza, porque se mueve mejor que una dama al mover la cintura, a hacer sus gemidos de gritos. Hay unos gritos que ellos hacen a cada interpretación de sus danzas. Entonces, ellos lo sacan como Es realmente. guapeo, bro. Es un guapeo, ahí está, como lo has dicho, ¿no? Es un guapeo en la cual se generan por la voz del grito. Entonces,
como les explico, si van allá, van a notar que esas mujeres no son mujeres, sino que son del otro equipo, como digamos, del otro equipo. Homosexuales, Más o profesor. menos, profe. Son macho menos. Mujer con sorpresa. Como quien decir, claro, mujer con sorpresa, y hay veces, hay personas que se ponen a tomar, pero no estás pensando que estás tomando con una señorita, una señora, y te das cuenta que no va a ser señor o señorita, va a ser señora, pero con 3 piernas. Auchulo, bro. Resultó ser. Así es, Un cuno muchachos. también. ¿Ya? Entonces, todo esto viene a ser lo que son las fuentes etnológicas, queridos estudiantes. Así es como hemos visto las fuentes orales, fuentes documentales, fuentes audiovisuales, ¿no? Todo ello nos va a hacer que la historia sea interesante y amena para poder explicar. Ahora vamos a pasar lo que es ya a la historia en caso universal. ¿Han escuchado ustedes de la historia universal algo por ahí? Yo sí, profe. ¿De qué tratará la historia universal, queridos estudiantes? Desde la primera evolución del hombre, o sea, Claro, muy Exacto, bien. la evolución del hombre ¿cómo se puede decir? Al tiempo, ¿no? Ujú. Sí. Digamos que abarca desde la prehistoria, ¿no? La prehistoria en la cual Exacto, desde la vamos a hablar de prehistoria. la edad de piedra, De de, metales. de- de la edad de los metales, la edad antigua, la edad media, la edad moderna. Ahí ven en el diapositiva, cuando vemos las divisiones de la historia universal, desde el tiempo del periodo heleolítico, vamos a pasar a la edad de piedra, a la edad de los metales, en la cual vamos a llegar allá al año de 4.000, de 5.000 años antes de Cristo, en la edad antigua, en la edad media y en la edad moderna, ¿no? Y en la edad contemporánea que ahorita actualmente nos estamos insertando. Este, este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver la realidad y la evolución del hombre con el tiempo. Este periodo de tiempo que va desde la aparición de los primeros homínidos en la Tierra, es decir, las especies humanas antecesoras de los Homo sapiens, hasta la aparición de las primeras sociedades complejas de este último. Este ocurrió en el año 3300 antes de Cristo. Aproximadamente, ¿no? Claro, no está un hecho real, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista académico, el concepto de prehistoria ha sido muy discutido debido a sus impresiones. El ser humano no apareció al mismo tiempo en todos los lugares. Nunca apareció, pues, no en Perú, en Argentina, en Colombia, en África, Asia. Nunca se presentó de una noche a la mañana y punto. Han tenido sus tiempos, sus años, sus épocas para que aparecen en lugares, dejar huellas, como se dice, ¿no? Te vas a un pueblo, te dicen, ¿no? O ya has dejado semilla, ¿qué semilla? Dicen, ¿no? Has dejado hijos, dicen, ¿no? Pero en esos tiempos, como te digo, se hacían una especie de campamento, ahí estaban 2, 3 años, luego emigraban a otros lugares, dejando hijos, ya hijos crecidos, ellos hijos crecidos, ahí hacían su casa, luego emigraban a otros lugares. Por eso es lo que dice que ellos nunca han estado en un lugar permanente, ¿no? En un lugar estable para aquellos. Porque si tú te das cuenta que esos hombres de los homínidos que reemplazaban a los Homo sapiens han tenido que sufrir demasiado en su evolución de pensar, de cazar, de utilizar sus armas. ¿Cómo harán sido vestidos en esos tiempos, queridos estudiantes? A ver, ¿cómo harán sido sus vestimentas en Eran esos tiempos? nómades, Pelajes profesor. de animales, profe. Pelajes de animales. Animales. Los animales. Animales, profe. Todo
Madre. Con la piel de los animales, profe. Ya, O el muy Tarzán, bien, con profe. la piel de los animales. O sea, ellos crean, o sea, al matar un animal, su piel lo sacaban y se ponían, ¿no? Su piel para protegerse del frío. Sí. Harán usado últimamente en esos tiempos, por ejemplo, tipo de vestimentas distintas o solamente harán tenido así, mira, como podemos ver en la imagen ahí, Sí, profe, así nomás. hay modelos. Con, con tal que cubría a su mejor amigo y listo. Claro, con tal que cubría y no tengase frío a su mejor amigo, ¿no? Ya sabemos de quién lo estás hablando. Pero acá se trataba de cubrirse el cuerpo con la piel de los animales que cazaban en esos tiempos de los homónidos, ¿no? Entonces, en la cual también tenemos acá dos. ¿Así se vestirían las mujeres en esos tiempos? No, profe, está fuera de contexto eso. No, profe, parece mono, No, profe. Tus ideas, profe. Sus ideas, pero La tigresa, hablamos profe. de la La elegancia, tigresa, profe. hablamos Aunque de la la mona se viste elegancia de de su seda, vestido, profe. de su piel, más o menos, no de la chica que está de modelo, no hablamos de ello, hablamos del cómo de vestirse. Así serán vestidos, de la forma de vestir. no, Profe. claro que no. Profe, el otro No parece. hablamos de los tacos, sino La la forma de vestimenta, sí, cómo se profe. vestían La en esos Se vestimenta, sí. ponían piedras. La primera Creo que no vestimenta hay sí, Pues, menos los similar tacos. era. La vestimenta, sí, profesor. Similar podría ser, pero así no. Material sintético, profe. al material Yo puede creo que ser. no, profe, porque en esa En caso de época los creo varones, que era la era Ahí del sí, hielo, En creo. caso de los varones, el varón Profe, de los concuerda, varones a varón todos. es elegante, profe. Su Es vestimenta. elegante. elegante, ¿no? Igual, Tenían más forma de cómo vestirse, de cómo más llevar. atractivo. Por ejemplo, al otro Las lado, Nike, profe. hasta zapatos ya Eran más finos, tenían. profe. Ujú. Entonces, la prehistoria viene desde el socialismo. En caso ahí había ya la socialización. En caso de la socialización, el hombre ya se dedicaba al trabajo, las mujeres se dedicaban a los hijos, a la agricultura. Entonces, ellos, ¿cómo mostraban su arte? ¿Dónde lo plasmaban su arte? Aunque En no las sabían cuevas, dónde. profe. En las cuevas. Las pinturas Desde las rupestres. cavernas. ¿Dónde? Cavernas. En las Piedras. cuevas, las pinturas en las cuevas, rupestres. profe. Profe, las personas Profe. que ahí ponían las imágenes de los animales, de los dibujos rupestres, lo hacían donde que ellos quedaban durmiendo en las cuevas. Claro, o sea, hacían ellos un campamento, como yo lo llamo, hacían un campamento, luegamente ahí, por ejemplo, cazaban 50, mira, hasta ellos llevaban su estadística, porque si en esos años que han estado ellos, mataban 30 animales. Esos 30 animales estaban plasmados en esas cuevas o en esas cavernas, ¿no? Ya las mujeres se dedicaban a la cocina, al cuidado de los niños. Por ejemplo, acá hablamos de la socialización ya, mira, ¿qué vemos en esta imagen? Mira, la imagen va a hablar mucho por la historia. Una población, La profe. imagen habla Tribu. solo por la historia. Ya eran Mira, sedentarios. qué bonito Ya era esos estaban en un tiempos, solo sin lugar la ya. La contaminación. agricultura, profesor. Profe. Viola era esos tiempos. Claro. Mira, la socialización compleja y jerarquizada con estructuras administrativas, ya ellos podían administrar ya cada persona se administraba. Tú tienes que irte a la agricultura, tú tenías que irte a la ganadería, tú tenías que cocinar y yo me dedico a la casa de cazar animales, ¿no? Entonces ya tenían distribuidas a cada persona qué iban a hacer, ¿no? En la capacidad de modificación de sustancias de su hábitat para hacerlo más propicio. Ellos trataban de aglomeración de vida humana en ciudades y domesticación de animales. Ya empezaron a domesticar hasta los animales. ¿Qué animales habrían domesticados en esos tiempos? Porque todos los animales eran silvestres. Sí, Vaca, profe. profe, Por vaca, ejemplo, Nado. los El herbívoros. caballo. los Perro. venados, pero ya, mira, Sí. para que tú domesticas a esos animales, ya, digamos, hablamos del venado, para que tú domesticas al venado, ¿qué tenías que hacer? Agarrarlo de En tu caso, chiquitico, venderlo. profe, Dale apenas leche nacido. a O darle hacerlo, bebé. Criarlo desde chico.
Desde bebé, profe, tenía que criarlo. Robar a la cría, profe. Tienes que robar las crías. Crearlo en un espacio determinado, profe. Claro, por ejemplo, ¿qué hacen los agricultores allá en las chacras? Para que crían sus vacas, para que crían sus ovejas, tienen que hacer un cerco Sí, profe. de 200 por 200, en la cual ahí les facilita ahí tenerlos a los animales para luego llevarlos a pastar y para luego fácilmente nuevamente meterlos al cerco. Y si yo tengo hambre, si yo tuviera hambre, quiero celebrar el cumpleaños de mi esposa, de mis hijos, ya agarro un carnero. Y fácilmente, ya no estoy yendo a cazar, ¿no? Entonces, todos ellos, ya su evolución de pensamiento, ya estaban en capacidad de que cada persona tenía su lugar, ¿no? Tenía sus cositas para que pueda hacer. Cuando ya hablamos de la socialización, vamos a pasar a la edad de piedra. En esta edad de piedra, ya estas son herramientas que ellos mismos han tenido que fabricarlo para que la caza o la pesca les hace más fácil. ¿Para qué servirían estas piedras, queridos alumnos? Para cazar animales, Profe, para matar animales. Depende, profe. Algunos son para cortar algo. A casa, profe. algunos son para cortar, profe. Ya, mira, en este periodo durante el cual el ser humano manejó en su mayoría herramientas hechas de piedra para poder cazar animales. En esta etapa hay tres tipos del paleolítico, hablamos del paleolítico, el neolítico, en la cual nos van a dar a conocer de que estos hombres ya su evolución estaban avanzando a largos pasos. ¿Qué vemos en la imagen? Y en la imagen, mira, ya tenían lanzas hechas de madera. Mira, uno de Cepreval. Profe, país Es que lo llama. franquea, profe. Con su ¿Cómo? lanza, con su flecha está, profe. Ya, pero mira, ve, ¿cómo mira? Ve, ellos ya tenían un cercado, me imagino que ya lo tenían cercado, y estos animales no podían escapar a más lejos, ya tenían ya su cerco, en la cual solamente como eran silvestres, estos animales podrían, con los cuernos, de actuar de una manera hasta te pueden matar. Drástica. Entonces tenían que hacer sus lanzas, pero en las lanzas, en la parte delantera, ¿qué podría ir, no? Para que pueda ser efectivo la matanza del animal. La profesor, de la yugular. Cuchillo. Claro, de frente a la yugular, ¿no? Pan, El lo corazón, profe, el corazón. quedaba en uno. Lo mata el de Cepre, profe. Claro, en caso de los paleolíticos, es un periodo más largo de la edad de piedra que se inicia con la creación de las primeras herramientas de piedra creadas por los homínidos. Eso hay que tener en cuenta, queridos estudiantes. Es la primera, o sea, en el paleolítico ya empieza la edad de piedra y hacen sus herramientas para facilitar su pesca, la caza, todo. Eso les viene en el examen. Ojo, les estoy resaltando ya, hay que tener en cuenta y hay que averiguar más del hombre paleolítico, ¿no? También tenemos a los mesolíticos, en la cual en este periodo ya empieza la edad de hielo. Es decir, Del Holoceno, ¿verdad, profesor? ¿Cómo? Del Holoceno. La edad del Holoceno. El Mesolítico. Uy, un mamut. Sí, Mani. con el Holoceno. Ahí está Manny, profe. Ahí está Mani, profe, ahí está Top Panzón. Y ahí está Manny. Ahí comienza en esta edad de hielo, justamente yo creo que a vista de esta era, de esta época del Mesolítico, ellos lo hacen la película, la era de hielo, ¿no? Que es muy importante, me gustó la película, aquí Profe, no piola, gustó. dos. La 1, 2 hasta la 6. Así es. Pero en esta era, en esta época, el periodo de la edad de hielo, ¿cómo se llama? Era por el calentamiento de la Tierra, hasta más o menos los estándares actuales de la humanidad, seguía siendo esencialmente, eran hasta ese momento, aunque hacían finales de los periodos, aparecen los primeros asentamientos y en ellos los primeros cementerios.
En esta época ya los cementerios ya se habían, Toteísmo, profe. se habían practicado lo que es el cementerio. ¿Por qué? Porque ya no querían que sus muertos, digamos, ahí estaban botados y tenían mal olor, ya tenían el pensamiento de enterrarlos a cada de sus muertos, ¿no? Entonces, como les explico, en este mesolítico ya empezaron a hacer los primeros cementerios. Ritos funerarios. Profesor, pero los Hablamos ritos de... funerarios no están en el Paleolítico Medio. ¿Ah? No, esto está en la edad de piedra. Todos estamos hablando de la edad de piedra. En caso También pertenece a la edad de piedra, pero una de sus subdivisiones que vendría a ser el paleolítico. Sí, ujú, así es. Pero vamos a centrarnos en lo que vamos a coincidir nosotros, porque en caso de la prehistoria, claro, es compleja y vamos a hacerlo algo resumido, por lo menos para que ustedes puedan entender en qué etapas de la vida va evolucionando estos hombres homónidos, ¿no? ¿Para qué? Para que te das cuenta que cada persona en cada año va evolucionando su pensar, su creatividad, su forma de administrar la vida, de cómo administrar las personas en caso de su economía, su agricultura y todo ello, ¿no? Por ejemplo, acá en el neolítico estamos viendo ya que estas personas ya avanzaban a lo profundo, ya tenían, ¿qué tenían ahí? Una Chakra, administración, coral, ya sastrería. tenían una administración agrícola, ya tenían una administración agrícola, tenían un cerco para la crianza y domesticación de animales, tenían una choza donde para poder descansar. Entonces, la evolución del hombre ya empezó a desarrollarse mentalmente a una capacidad evolutiva. A eso es lo que queremos llegar con ustedes, queridos estudiantes. Cuando hablamos del neolítico, durante este periodo se produce una verdadera revolución tecnológica, dice, a partir de la invención de la agricultura y la ganadería. Ahí toditos los niños empezaron ya a pastear a sus animales. El Pero cultivo se dedicaba aquí sobresale el matriarcado, ¿verdad? matriarcado. Ajá, No. ¿no? Todavía ahí no llegamos, ¿ya? Más adelante vamos a hablar de matriarcado, pero ahorita estamos hablando de las personas, de que cómo han evolucionado en esos tiempos del neolítico para la ganadería, o sea, fabricaban la agricultura y la ganadería era su base económica, ¿no? En las comunidades. A ver, hasta ahí algunas preguntas, queridos estudiantes, sobre el neolítico o sobre la edad de piedra. ¿Qué preguntas podrían haberse? A ver, parte de ustedes, porque ya estamos avanzando, vamos a llegar a la edad de los metales, ¿no? En la cual yo quisiera saber que si se ha quedado claro en esta parte de la historia de la edad de piedra, nos acompañó, ¿no? De que cómo el hombre empezó a evolucionar, empezó a crear sus propias armas, empezó ya a obtener unos cementerios, digamos que ya a sus muertos los enterraba y llegar hasta la administración agrícola como domesticación de los animales, ¿no? Ya se había convertido en una revolución tecnológica a partir de la invención de la agricultura y la ganadería para las comunidades y en casos se formaban unas grandes poblaciones ya, ¿no? Hasta ahí, ¿qué preguntas me podrían hacer? A ver, o todo está claro. Yo, profesor, tengo una pregunta. Hola, hola, Ya. hola. Pregunta. Así para. Te escucha, te ubica. Creo que el profesor nuevo. ¿Ya está? ¿Qué pasó? ¿Está ahí? Sí, estamos aquí.
Profesor, ok. le preguntaba cuántos periodos hubieron en la Edad de Piedra. Edad de piedra había 3, pues, ¿no? Ah, ya. Ujú. Ok. Gracias. Ya, otra Profesor, pregunta. profesor, ¿son eolíticos o son heliolíticos? Neolítico. Profesor, ¿son heliolíticos o son eolíticos? Neolíticos. Neolíticos, ninguno de los dos. No, el primer periodo. El primer periodo, dice periodo de... Paleolítico. Neolítico y Eolítico. Ahí dice, Paleolítico, neolítico, neolítico. mesolítico y neolítico. pero ahí dice eolítico. ¿Son 4? Tres, No, son 3. 3, profesor. Es paleolítico, mesolítico y neolítico, ¿no, profe? Sí, Sí. ya. Para abarcar un poquito más, queridos estudiantes, ya el tiempo nos está pues, llegando a fin. Ya, vamos a entrar a la edad de piedra, ¿no? Para ya esto, como les explico, en caso de la historia universal, es compleja. Y vamos a tratarlo de hacer algo entendible para que en el examen, compañeros, queridos estudiantes, les vaya bien. Vamos a entrar ahora. Ya, vamos a hablar de la edad de los metales. Compañero, tu micro. Elso. ¿Qué pasó? Prosiga, profe. Ya, Profesor, vamos a está ir ya. Estamos en la edad de los metales, en la cual aquí ya empieza a evolucionar las herramientas, la edad de los metales. ¿Qué habrán fabricado con la edad de los metales? A ver, muchachos, explíquense, a ver, ¿qué es lo que siempre, su palabra mismo dice edad de los metales? Inventaron la rueda y los canales, profesor. Como también el arado, la vela, la La rueda. domesticación del caballo también, profe. Claro, vamos por partes, ¿no? En caso de la edad del cobre, ya en esos tiempos ya empezó ya a hacerse las hachas de cobre, los Las adornos armas, profe. artesanos, las escaleras, y todo ello. En la edad de bronce ya tenemos las armas más sofisticadas como las espadas, a los puñales, herramientas de agrícolas, vasijas, transporte. Profesor, también en Profesor, la edad del bronce surgen las grandes civiles, en los estados teocráticos, ¿verdad? Claro, claro. Estamos hablando. profesor, disculpe, ¿la rueda pertenecería a la edad de cobre o a la edad de los metales? No, la edad de bronce. La La rueda edad es la de de bronce. bronce, a la edad de bronce nos vayamos en caso de transporte. ¿Por qué? Porque ya la rueda en esos tiempos empezaron a tener pernos, y las ruedas tenían que tener, el aro tenía que ser de bronce. Para ello ya empieza ya la evolución en caso de la edad de bronce, ya el transporte se pone a ser de moda, en caso de la caballería, ¿no? Entonces los caballos estaban adelante y la carrueja tenía que estar atrás, pero esas carretas tenían que funcionar a través de las ruedas de bronce, ¿no? También tenemos la edad de hierro, en la cual ya aquí ya son equipos sofisticados, en caso de las agrícolas, como picos, lampas, arados y otros elementos, como muchos armas, ¿no? En caso de martillos, herramientas para la joyería, ya empezaron ya la evolución de la industria. En caso de la industria ya podían ellos vender hasta joyas, sabiendo que este metal era valiosísimo en esos tiempos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en caso de cobre, ya pues nosotros que en este tiempo contemporáneo, ¿para qué lo estamos usando el cobre? ¿Para qué? A ver, jóvenes, ¿para qué se utilizaría el cobre en estos tiempos? Para la electricidad, profe. Para la Para los celulares, la profe, la electricidad. Para la Para toda la conexión. industria, Claro, por ejemplo, ahorita la para la electricidad, industria de la comunicación, profesor. Para claro, vender ahorita eso. los cables de la luz están hechos de cobre, ¿no?
ellos nos facilita que las, ¿cómo se llama? Conexiones eléctricas nos facilita porque todos esos hilos o el cable mismo. Allá en la plaza soy no se escuchaba. Era por el mismo audio del mismo profesor, ¿sí o no? Compañero Kevin, apaga tu audio. Por favor, apaguen sus audios. Ya. Para eso, compañeros, queridos estudiantes, como ya el tiempo es oro, quiero que dejarles acá este temita muy importante para que van estudiando sobre la edad de los metales. Para la próxima clase, para tener en conocimiento, para luego pasarlo ya lo que es, solamente nos faltaría avanzar o terminar con la edad antigua, edad media, moderna y edad contemporánea. Con eso ya estaríamos casi culminando lo que es la historia universal, ¿no? Porque algo complejo, algo rápido nomás, para que ustedes puedan detallarse en su conocimiento y cuando les pregunta, por ejemplo, ¿no? La edad de piedra, cuándo empezó, la edad de metales, y todo ello ustedes ya van a tener conocimiento de ello. Yo creo que ya es hora de retirarme, yo me Profe, una despido. pregunta antes que se vaya. Profe, no te vayas. ¿Cómo se llama el primer hombre que se paró en dos piernas? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el primer hombre que se paró en dos piernas, profe? El hombre que se paró en dos piernas. Mira, los homo sapiens fueron reemplazados por los hombres de homínidos. O sea, los homo sapiens, fue, según la historia, no hemos llegado a ello, pero vamos a llegar, ha sido que se levantaron de dos piernas. Pero a ellos los reemplazan ya los primeros homínidos, los hombres homínidos, para llegar a esta prehistoria, y de ahí empieza la prehistoria, la edad de media, la edad contemporánea, para llegar a ello. Eso es lo que le quiero explicar, queridos estudiantes. Tengo una pregunta.